¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos aquí, Cristian Antonio Serino y un servidor, Víctor Ulín, miembros del periódico digital Águila Sol, y hoy nos hemos reunido, como en las anteriores ocasiones, para hablar sobre un tema de interés público aquí en el estado de Tabasco. Como ustedes saben, si algo distinguió al gobierno de Andrés Garnier Melo, que por cierto hoy presuntamente está siendo investigado por el gobierno federal y el gobierno estatal, fue la corrupción. Por eso llama la atención que en el nuevo gobierno, este gobierno del cambio verdadero, se haya presentado una irregularidad, una acción que está cuestionando la opinión pública, los medios de comunicación, y que tiene que ver con la presunta licitación sin consultar que hizo el actual director del IMSS, perdón, del ICER, Agapito Domínguez Lacroix, y que bueno, ha generado una serie de cuestionamientos, señalamientos de la clase política, de los legisladores, de la gente, porque bueno, se entiende que lo que se esperaba de este nuevo gobierno es una mayor transparencia, no solo en la comunicación del gobierno con los ciudadanos, sino con lo que tiene que ver con las licitaciones, el manejo de los recursos públicos. Por eso hoy extraña que el gobierno del estado le ha dado un carpetazo a este asunto, cerrándolo, y esto pues es preocupante, porque no es cerrando los casos o dándole el archivazo o dándole la vuelta a la página como se pretenda gobernar, ¿no? Y bueno, darle confianza a la gente para que crea en este gobierno, y creo que no se ha comenzado muy bien por esa parte. Yo creo que es un tema interesante. Creo que sobre la mesa habría que hacer un análisis sobre lo que sucede en el gobierno del cambio. Los tabasqueños no le dieron a este gobierno el nombre de gobierno del cambio. Emana de los mismos que acompañan a Arturo Núñez, el gobernador, quienes se autodefinieron como el gobierno del cambio y verdadero. Es importante que los tabasqueños hagamos una evaluación en estos primeros 5 meses de administración, y en esta evaluación, que no solamente lo leemos en la prensa, sino lo escuchamos en radio, lo vemos en televisión, esta evaluación o estos resultados de la evaluación podríamos decir que nos arrojan los primeros resultados adversos. Este compromiso del gobierno del cambio era, entre otras cosas, el transparentar los procesos, sus adquisiciones, sus tomas de decisiones, y lo que estamos viendo hoy es que cuando el gobierno de Tabasco no decide dar respuesta a los planteamientos de los periodistas, uno entra en ese ámbito o en esa dimensión de la decepción. Y en ese sentido creo que en las últimas semanas, y no hay que perderlo de vista, los periodistas no hemos encontrado las respuestas, y mucho menos se nos ha permitido formular las preguntas en los momentos decisivos y claves en los que el gobernador de Tabasco está en medio de la palestra, convocado a una conferencia de prensa en donde desde la comunicación social ya no se permiten preguntas, es decir, ya no se permite la interacción. En el caso de ICET es lamentable. Hay un par de estaciones de radio que han dado cuenta. Uno de los casos que podríamos citar en esta redacción de Águila Sol son las precisiones de los hermanos Civillo Oropesa sobre este caso, y finalmente no sabemos con exactitud si el gobierno está aceptando que hubo una compra ilícita en donde no se consulta a un comité de compras, y en donde esta compra se hace de manera unipersonal, discrecional o discrecional. Se supondría que en el gobierno del cambio las condiciones son otras, en donde los tabasqueños tendríamos más acceso a estos procesos, y lo lamentable es que cada día esa apertura informativa se está reduciendo a los mismos canales que se habían criticado
en los sexenios anteriores o en los sexenios previos. Las mismas prácticas, ¿no? El manejo irregular de los recursos públicos. Seguramente los simpatizantes del gobierno dirán que es un caso, ¿no? Que es un caso de corrupción y que no tendríamos por qué alarmarnos, pero este caso es sintomático de lo que podría pasar si el gobierno no pone un hasta aquí. Es decir, el gobierno no hizo prácticamente nada en contra del titular del ISSSTE, prácticamente lo perdonó, pero sí es grave porque, como ustedes saben, estamos pasando por una crisis hospitalaria en donde no hay medicamentos en los hospitales, ¿no? Y que haya funcionarios inconscientes que estén haciendo negocios al amparo del poder público, ¿no? Sin el mínimo de humanidad, pues sí debe preocuparnos, ¿no? Y más aún debería preocuparnos el hecho de que el gobierno de Arturo Núñez pues no haya hecho nada. Lo que esperábamos era que por lo menos se le separara del cargo en tanto se hicieran las investigaciones que ya se hicieron y que dieron como resultado que no hubo nada ilícito, ¿no? Pero lo que estamos esperando la gran mayoría de los tabasqueños pues es que se le cesara al funcionario. No es quien ocupa hoy la dirección del ISSSTE un improvisado. Agapito Domínguez Lacroix hizo toda su carrera política en el PRI, fue diputado federal, fue funcionario, estaba retirado de la política por confrontación con otros grupos en su momento políticos del PRI, y ahora a invitación de Arturo Núñez se incorporó a la administración. Entonces nos queda muy claro de que Agapito Domínguez es amigo del gobernador y creemos que por eso no hubo mayor consecuencia en la actuación del gobierno para sancionar ejemplarmente la irregularidad señalada y demostrada en contra de Agapito Domínguez Lacroix. Hay que recordar que fueron los empresarios los que hicieron la denuncia. Además tendríamos que sumar que si en el gobierno federal, si Enrique Peña Nieto decide el cese del procurador de la Procuraduría Federal del Consumidor por el caso de su hijo, al tema que le llamaron ley de profeto, en este que hay mayores indicios o mayores elementos de prueba y cuestionamiento, no solamente de los periodistas, sino de la sociedad, pareciera ser que fue un tema no tomado o no considerado en cuenta como uno de los talones de Aquiles para este gobierno. Así es, y esto se suma a la rareza, a todo esto que se está viendo también en torno a las presuntas investigaciones que se le siguen a los saqueadores de Tabasco. Si al caso ISSSTE se le dio un carpetazo, habría que estar atento a otros casos en los que seguramente tendremos los periodistas una serie de mayor análisis, y no en una dependencia o oficina pequeña como el ISSSTE, sino habrá casos interesantes en el sector salud, sí, no dudamos, en el transporte, en el de la construcción, pero este será tema de una siguiente entrega. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego.